Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Venganza Perfecta. Estamos agradecidos por su continua audiencia. Antes de comenzar, díganos desde qué parte del mundo nos están viendo. Nos encanta conocer nuestro alcance global. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La fachada perfecta. Víctor Herrera se ajustó la corbata frente al espejo del pasillo, la misma rutina que había seguido durante 8 años de matrimonio. Para cualquiera que lo observara, era el epítome del éxito suburbano, un hombre tranquilo y metódico que trabajaba en consultoría de seguridad privada. Sus vecinos en la opulenta zona de Lomas del Río lo conocían como el esposo devoto que nunca se perdía los partidos de fútbol de su hija Emma, el hombre que hacía asados los fines de semana y mantenía el jardín más inmaculado de la calle Fresnos. Lo que no sabían era que el trabajo de consultoría de Víctor implicaba extraer información de personas que preferían mantener sus secretos enterrados. Su experiencia militar en operaciones psicológicas se había trasladado perfectamente a la vida civil, aunque nunca había compartido esos detalles con Rebeca, su esposa de 12 años. Ella creía que él había sido un analista de escritorio, nada más. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de su casa de estilo colonial mientras Víctor se preparaba para otro día de mantener su vida cuidadosamente construida. Rebeca bajó las escaleras, con su cabello castaño rojizo cayendo sobre su blusa de seda, luciendo en cada centímetro como la exitosa agente inmobiliaria en la que se había convertido. A sus 34 años, conservaba la belleza que había llamado su atención por primera vez en una fiesta universitaria. Pero algo en sus ojos verdes había cambiado en los últimos 6 meses. «El café está listo», dijo ella, sin mirarlo a los ojos mientras recogía sus carpetas de la barra de la cocina. «Gracias». Víctor estudió sus movimientos, notando el ligero temblor en sus manos, la forma en que evitaba el contacto físico. Su entrenamiento le había enseñado a leer microexpresiones, y Rebeca estaba transmitiendo culpa como una torre de radio. Emma, de 14 años, entró a la cocina de un salto, con su cabello oscuro, el cabello de Víctor, recogido en una cola de caballo. «Papá, ¿puedes recogerme del entrenamiento hoy? Mamá tiene esa cita tarde para mostrar una casa». «Por supuesto, cariño». Víctor besó la parte superior de su cabeza, observando cuidadosamente la cara de Rebeca. Otra mentira. Rebeca no tenía citas programadas para la tarde. Él había revisado el sistema de su compañía hace 2 semanas, cuando sus sospechas cristalizaron por primera vez. Después de que Rebeca se fuera con una despedida apresurada y Emma tomara su autobús escolar, Víctor hizo su propia partida. Pero en lugar de dirigirse a su oficina en el centro, condujo hasta una calle residencial a 5 kilómetros de distancia y se estacionó frente a un modesto condominio. Tomás Méndez salió justo a tiempo, cerrando su puerta y caminando hacia un sedán plateado. Víctor había estado realizando vigilancia durante 2 semanas, documentando la rutina de Tomás con precisión militar. El hombre tenía la edad de Rebeca, era divorciado y trabajaba como director de marketing para una firma boutique. Lo que lo hacía interesante no era su carrera poco notable ni su apariencia promedio. Era como las citas tardías de los martes y jueves de Rebeca coincidían perfectamente con las salidas tempranas del trabajo de Tomás. Tomás Méndez era todo lo que Víctor no era, hablador, expresivo, el tipo de hombre que llevaba sus emociones a flor de piel. Víctor los había observado juntos a través de lentes de teleobjetivo, había visto la forma en que Rebeca se reía de los chistes de Tomás, le tocaba el brazo y lo miraba de la manera en que solía mirar a Víctor antes de que la familiaridad engendrara desprecio. El teléfono de Víctor vibró con un mensaje de texto de su trabajo real. Un cliente necesitaba información extraída de un ex socio comercial sospechoso de vender secretos industriales. Era el tipo de trabajo que requería presión psicológica, manipulación paciente y, en última instancia, el colapso psicológico completo del objetivo. Víctor sobresalía en ese trabajo. Mientras conducía hacia el centro, Víctor comenzó a formular un tipo diferente de extracción. Rebeca y Tomás habían cometido la traición definitiva. Y la traición, en la cosmovisión de Víctor, exigía consecuencias. No consecuencias de un tribunal de divorcio o confrontaciones emocionales. Consecuencias reales que les enseñarían lo que sucedía cuando alguien cometía el error de engañar a un hombre como Víctor Herrera. El plan comenzó a formarse en su mente mientras entraba en su austero edificio de oficinas.
Rebecca pensaba que era inteligente, llevando a cabo su aventura mientras mantenía la fachada de su matrimonio. Tomás probablemente sentía que estaba robando algo precioso de un esposo desprevenido. Ambos creían que Víctor era débil, ajeno, alguien a quien podían manipular y engañar. No tenían idea de que su mayor error no fue la aventura en sí. Fue elegir traicionar a un hombre cuya profesión era destruir a las personas que intentaban ocultar sus secretos. Capítulo 2. Historias enterradas. La oficina de Víctor ocupaba el piso 15 de un rascacielos en el centro financiero, deliberadamente poco llamativa, excepto por su sistema de seguridad de última generación. Su trabajo legítimo de consultoría proporcionaba una excelente cobertura para los servicios más especializados que ofrecía a clientes que necesitaban que los problemas desaparecieran permanentemente. El ejército no solo lo había entrenado en operaciones psicológicas, lo habían moldeado en algo mucho más peligroso de lo que Rebecca podía imaginar. Su secretaria, Linda Carrillo, era una exanalista de inteligencia de 60 años que entendía la importancia de la discreción. Le entregó un expediente grueso cuando entró. Su cita de las 3 de la tarde confirmó, dijo ella. Los materiales de antecedentes están completos. Víctor asintió, pero su mente no estaba en los negocios. Estaba pensando en la historia de Rebecca, detalles que ella había compartido durante su noviazgo y que ahora cobraban un significado siniestro. Ella había crecido en un hogar de acogida después de que sus padres murieran en un accidente automovilístico cuando tenía 8 años. Sin familia extendida, sin raíces profundas, perfecto para alguien que podría necesitar desaparecer. Su ambición siempre lo había impresionado. Ahora se preguntaba si enmascaraba algo más calculado. El teléfono sonó. La voz de Rebecca sonaba artificialmente dulce. Cariño, llegaré tarde otra vez esta noche. La visita a la casa de los Perea se está alargando. Por supuesto que sí, respondió Víctor, tomando notas en una libreta. Los Perea habían cerrado el trato de su casa hace 2 semanas. No me esperes despierto. Después de colgar, Víctor accedió a sus archivos privados y sacó la verificación de antecedentes completa de Rebecca de antes de su matrimonio. Había sido minucioso entonces, pero no sospechoso. Ahora, lo estudiaba con interés profesional. Rebecca había asistido brevemente a la universidad con alguien llamado Tomás Méndez antes de transferirse de escuela. Se conocían desde hacía 15 años, no los pocos meses que ella había afirmado cuando lo mencionó de paso. El entrenamiento de Víctor le había enseñado que las personas rara vez cometían traición por impulso. Esta aventura había sido orquestada, planeada, posiblemente desde el momento en que Tomás reapareció en su ciudad hace 18 meses. Rebecca no había caído en la tentación, ella la buscó deliberadamente. Su siguiente llamada fue a Marcos Delgado, un ex colega militar que ahora dirigía la seguridad para el departamento de policía de la ciudad. Marcos le debía a Víctor varios favores de su trabajo juntos en el extranjero. Necesito un historial completo sobre alguien, dijo Víctor cuando Marcos respondió. Tomás Méndez, director de marketing en Agencia Vértice. ¿Personal o profesional? Ambos. Y Marcos, profundiza. Quiero saber lo que él no quiere que la gente sepa. En pocas horas, Marcos había proporcionado un expediente completo. Tomás Méndez no era solo un antiguo conocido de la universidad de Rebecca, era su exnovio. Salieron durante 2 años antes de que ella se transfiriera de escuela, supuestamente para centrarse en sus estudios de bienes raíces. Pero los registros académicos mostraron que había sido suspendida por hacer trampa en los exámenes, usando a Tomás como su fuente de materiales de prueba robados. Más interesante era la historia reciente de Tomás. Su divorcio no había sido amistoso. Su exesposa lo había acusado de manipulación psicológica y engaño financiero. Los registros judiciales detallaban un patrón de comportamiento. Tomás identificaba a mujeres casadas con esposos exitosos, las seducía, luego extraía gradualmente información financiera y dependencia emocional antes de pasar al siguiente objetivo. Rebecca no era la víctima de Tomás. Ella era su cómplice. Víctor sintió que la frialdad familiar se apoderaba de él, el mismo apagado emocional que le había servido bien en las salas de interrogatorio y zonas de combate. Esto no era solo adulterio.
Era un asalto calculado a su vida, su familia, su mundo cuidadosamente construido. Rebecca y Tomás habían mirado su éxito, su estabilidad, y decidieron tomar lo que querían mientras destruían lo que no podían tener. Esa noche, Emma regresó del entrenamiento de fútbol llena de emoción por un próximo torneo. Víctor la ayudó con la tarea, preparó la cena y mantuvo una rutina de normalidad mientras catalogaba mentalmente cada activo, cada vulnerabilidad, cada punto de presión en las vidas de Rebecca y Tomás. Cuando Rebecca finalmente llegó a casa a las 11 de la noche, con el cabello ligeramente despeinado y el lápiz labial corrido, Víctor la esperaba en su estudio. ¿Cómo estuvo la visita?, preguntó sin levantar la vista de su libro. Desafiante. Los compradores son muy particulares. La voz de Rebecca llevaba una nota de energía nerviosa, la adrenalina del engaño mal disimulada. Estoy seguro de que lo son. Víctor cerró su libro y estudió el rostro de su esposa. 12 años de matrimonio y nunca la había visto realmente hasta ahora. Rebecca, ¿recuerdas cuando nos conocimos? Me dijiste que nunca me mentirías. Algo parpadeó en sus ojos. ¿Miedo, tal vez, o culpa? Por supuesto que lo recuerdo. ¿Por qué sacas eso a colación? Solo pensaba en las promesas, dijo Víctor, levantándose de su silla. ¿Y qué pasa cuando la gente las rompe? Rebecca comenzó a responder, luego pareció pensarlo mejor. Murmuró algo sobre estar cansada y se dirigió arriba, dejando a Víctor solo con sus pensamientos y sus planes. El juego había comenzado, pero Rebecca y Tomás aún no sabían que estaban jugando. Pronto aprenderían lo que sucedía cuando alguien intentaba engañar a un hombre cuyo trabajo de vida era destruir a personas lo suficientemente tontas como para pensar que podían ser más astutas que él. Capítulo 3. La red se tensa. A las 3 semanas de su investigación, Víctor había transformado su oficina en casa en una sala de guerra. Cámaras ocultas proporcionaban vigilancia completa de su casa, el condominio de Tomás y el hotel donde llevaban a cabo sus encuentros. Dispositivos de audio capturaban sus conversaciones, sus planes, sus discusiones casuales sobre el horario predecible y la naturaleza confiada de Víctor. Lo que surgió de la vigilancia pintó un cuadro mucho más siniestro que el simple adulterio. Rebecca y Tomás habían estado planeando durante meses manipular a Víctor a una posición donde Rebecca pudiera reclamar la mitad de sus activos en un divorcio, más pensión alimenticia y manutención infantil. Habían investigado sus negocios, buscando cualquier cosa que pudieran usar en su contra. Tomás incluso había sugerido formas de desencadenar los supuestos problemas de ira de Víctor para fortalecer el caso de Rebecca. No tenían idea de que el negocio legítimo de Víctor valía mucho menos que sus operaciones especializadas, o que documentar su conspiración era un juego de niños para alguien con sus habilidades. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche cuando Víctor siguió a Rebecca al condominio de Tomás. A través de equipos de vigilancia de alta potencia, los observó en la sala de estar de Tomás, planeando sus próximos movimientos con la crueldad casual de depredadores discutiendo sobre su presa. Es tan _ingenuo, rió Tomás, atrayendo a Rebecca más cerca en su sofá. Ayer, de hecho, me agradeció por ser tan buen amigo contigo durante tu momento estresante en el trabajo. Rebecca sonrió, pero Víctor detectó algo forzado en su expresión. A veces me siento mal por Emma. Ella realmente lo ama. Los niños son resilientes, respondió Tomás, moviendo su mano hacia el muslo de Rebecca. Ella estará bien. Además, el acuerdo de custodia significa que tú obtienes su dinero y él recibe visitas de fin de semana. Lo mejor de ambos mundos. ¿Y si él pelea? ¿Con qué? Has estado documentando su distancia emocional durante meses. Su horario de trabajo, su enfoque en los negocios sobre la familia. Cualquier juez te verá como la mejor madre. Además, si se pone difícil, siempre podemos sugerir que ha sido psicológicamente abusivo. Tu palabra contra la suya. Víctor sintió la calma familiar que precedía a la violencia. La quietud emocional que lo había hecho efectivo en situaciones donde otros hombres perderían el control. Rebecca y Tomás no solo lo estaban traicionando, estaban conspirando para destruir su relación con Emma, la única cosa pura en su vida. Esa noche,
Después de que Rebecca regresara a casa con sus mentiras habituales sobre citas tardías, Víctor hizo su primer movimiento. Hizo una llamada a un antiguo contacto en inteligencia militar, un hombre que se especializaba en crear documentación irrastreable y pistas digitales. «Necesito un fantasma», dijo Víctor cuando la conexión fue segura. «Alguien con un historial de acoso, asalto, violencia doméstica. Alguien lo suficientemente aterrador como para hacer creer a dos objetivos que están en peligro real». «¿Qué tan real quieres que se sienta el peligro?» «Lo suficientemente real como para que llamen a la policía. Lo suficientemente real como para que confíen en mí para protegerlos». En 48 horas, Víctor tenía una identidad completa. Daniel "el Dani" Torres, un supuesto exconvicto violento con un historial de acosar a mujeres casadas y atacar a sus amantes. El historial criminal del Dani estaba perfectamente elaborado, su perfil psicológico sugería un patrón creciente de violencia que aterrorizaría a cualquiera que descubriera que era su objetivo. La belleza del plan residía en su simplicidad. Rebecca y Tomás pronto descubrirían que Daniel Torres los estaba siguiendo, amenazándolos, vigilando cada uno de sus movimientos. Estarían tan agradecidos cuando Víctor, con su experiencia en consultoría de seguridad, se ofreciera a ayudarlos a protegerse de este peligroso extraño. Nunca sospecharían que Daniel Torres era una ficción, que cada amenaza, cada encuentro peligroso, cada razón para temer estaba orquestada por el hombre al que traicionaron. Víctor pasó el fin de semana con Emma, llevándola al cine y comprándole equipo nuevo de fútbol, creando recuerdos que importarían cuando comenzara la inevitable batalla por la custodia. Ella era todo lo bueno en su vida y él la protegería de la destrucción que estaba a punto de desatar. El lunes por la mañana, mientras Rebecca se preparaba para otra cita tardía y Emma se iba a la escuela, Víctor activó la fase 1 del plan. Tomás Méndez estaba a punto de descubrir que algunas presas contraatacan, y Rebecca estaba a punto de aprender que su devoto esposo era algo mucho más peligroso que el tonto ingenuo por el que lo había tomado. La sala de guerra estaba completa, el campo de batalla elegido. Ahora era el momento de presentar a Rebecca y Tomás a Daniel Torres y, a través de él, a consecuencias que nunca habían imaginado posibles. Capítulo 4. El fantasma emerge. La primera aparición de Daniel Torres fue sutil. Una sombra en el borde de la visión periférica de Tomás cuando salía del trabajo el martes por la noche. Víctor, posicionado a 2 cuadras de distancia con equipo de vigilancia profesional, observó a Tomás detenerse con incertidumbre antes de continuar hacia su auto. La semilla de la paranoia había sido plantada. 3 días después, Tomás encontró el área de buzones de su edificio de condominios vandalizada con un mensaje específico pintado con aerosol rojo: «Te estoy vigilando, Tomás». Las cámaras de seguridad del edificio habían funcionado mal misteriosamente esa noche, un asunto simple para alguien con las habilidades técnicas de Víctor. Rebecca notó el creciente nerviosismo de Tomás durante su cita del jueves. Víctor escuchó a través del equipo de vigilancia mientras Tomás explicaba los extraños incidentes, la sensación de ser observado, el vandalismo. «Tal vez sea solo algo aleatorio», sugirió Rebecca, pero su voz llevaba una nueva tensión. «Se sintió personal», respondió Tomás. «Como si alguien supiera mi nombre, mi rutina». Víctor dejó pasar una semana antes de escalar la situación. La siguiente aparición de Daniel Torres fue más directa, una fotografía deslizada bajo la puerta del departamento de Tomás que mostraba a Tomás y Rebecca entrando al hotel que frecuentaban. En el reverso, en letras de molde: «Los tramposos siempre pagan». Esta vez, Tomás llamó a la policía. Víctor monitoreó la frecuencia policial, escuchando cómo la detective Ángela Santos tomaba la declaración de Tomás sobre un posible acoso. Tomás describió los incidentes como hostigamiento de una fuente desconocida, posiblemente relacionada con su reciente divorcio. Los contactos de Víctor en las fuerzas del orden se aseguraron de que la detective Santos recibiera un aviso anónimo sobre la liberación de Daniel Torres de prisión y su patrón de atacar a parejas adúlteras. El historial criminal ficticio era lo suficientemente detallado como para convencer a cualquier investigador de que Tomás y Rebecca habían atraído la atención de un depredador genuinamente peligroso. La detective Santos aconsejó a Tomás evitar patrones, variar su rutina y notificar a la policía inmediatamente de cualquier contacto adicional. También le sugirió que informara a cualquier pareja romántica sobre la amenaza potencial. Esa noche,
Tomás llamó a Rebeca con las noticias. Víctor escuchó desde su oficina en casa mientras la voz de Rebeca se volvía más aguda con cada detalle. ¿Un acosador, Tomás? Esto es serio. ¿Qué quiere? No lo sé. La detective dice que este tipo tiene un historial de comportamiento creciente. Asalto físico, daño a la propiedad. Rebeca, tal vez deberíamos enfriar las cosas por un tiempo. No. La respuesta de Rebeca sorprendió tanto a Tomás como a Víctor. No vamos a dejar que algún psicópata controle nuestras vidas. Pero tal vez debería decirle a Víctor. Él tiene experiencia en seguridad. Tal vez podría ayudar. Víctor sonrió ante la ironía. Rebeca estaba a punto de invitarlo a la misma conspiración que había estado llevando a cabo a sus espaldas. La noche siguiente, Rebeca se acercó a Víctor con una preocupación cuidadosamente ensayada. Cariño, necesito decirte algo. Mi amigo Tomás está siendo acosado por un exconvicto. Está asustado y me preocupa la seguridad de Emma si esta persona se entera de que Tomás y yo somos amigos. ¿Qué tipo de acoso? Preguntó Víctor, con la voz perfectamente modulada para sugerir interés profesional en lugar de sospecha personal. Rebeca proporcionó detalles, enfatizando el miedo de Tomás y su propia preocupación por este peligroso criminal que podría atacar a cualquiera asociado con Tomás. Preguntó si Víctor podía brindar consejos de seguridad, posiblemente reunirse con Tomás para evaluar la amenaza. Por supuesto, respondió Víctor. Lo llamaré mañana. No podemos tenerte a ti y a Emma en riesgo por culpa de algún criminal desquiciado. Esa noche, Víctor refinó la siguiente fase de su plan. Pronto, se encontraría con Tomás cara a cara, no como el esposo traicionado que realmente era, sino como el experto en seguridad cuya ayuda necesitaban desesperadamente. Los guiaría más profundamente hacia una paranoia mientras se posicionaba como su protector. La ironía era exquisita. Rebeca y Tomás pronto confiarían sus vidas al mismo hombre que conspiraban para destruir, sin darse cuenta de que su mayor amenaza no era Daniel Torres. Era Víctor Herrera. Daniel Torres apenas estaba comenzando, y su próxima visita convencería a Rebeca y Tomás de que necesitaban una protección que solo Víctor podía brindar. La trampa estaba casi completa. Pronto sería el momento de cerrarla. Capítulo 5. El gambito del protector. La primera reunión de Víctor con Tomás tuvo lugar en una cafetería del centro, elegida específicamente por sus múltiples puntos de salida y extensos puntos ciegos de vigilancia. Tomás llegó 15 minutos antes, claramente nervioso, mirando por encima del hombro y saltando ante sonidos repentinos. Víctor entró precisamente a tiempo, observando la ansiedad aumentada de Tomás con interés profesional. Tú debes ser Tomás, dijo Víctor, extendiendo su mano con el agarre confiado de alguien acostumbrado al mando. Rebeca me contó sobre tu situación. Lamento que estés lidiando con esto. El alivio de Tomás fue visible. Gracias por reunirte conmigo. Sé que realmente no me conoces, pero Rebeca habla muy bien de ti. Dice que eres el mejor consultor de seguridad en la ciudad. Trato de ayudar cuando puedo, respondió Víctor, acomodándose en una silla con la postura relajada de alguien cómodo con la violencia. Cuéntame sobre estos incidentes comenzando desde el principio. Durante la siguiente hora, Víctor guió a Tomás a través de un recuento detallado de la campaña de acoso de Daniel Torres. Tomó notas cuidadosas, hizo preguntas inquisitivas sobre el tiempo y la metodología, y gradualmente construyó la confianza de Tomás de que estaba hablando con alguien que entendía el comportamiento depredador. Este patrón es una escalada de libro de texto, concluyó Víctor, golpeando su bolígrafo contra su libreta. Tu acosador está probando los límites, construyendo presión psicológica antes de pasar a la confrontación directa. El hecho de que sepa sobre Rebeca sugiere que ha estado realizando una vigilancia extendida. El rostro de Tomás palideció. ¿Qué tipo de confrontación directa? Asalto físico, destrucción de propiedad, potencialmente apuntar a miembros de la familia o parejas románticas. Hombres como este, Víctor hizo una pausa, dejando que las implicaciones se asentaran, no se detienen hasta que son detenidos. ¿Qué recomiendas? Víctor se inclinó hacia adelante,
bajando la voz al tono confidencial que perfeccionó durante los interrogatorios. Primero, necesitamos documentar todo para las autoridades. Segundo, necesitamos controlar las variables que él podría explotar. Tercero, necesitamos estar preparados para que él intensifique las cosas. Tomás asintió con entusiasmo. Lo que sea necesario. Rebecca está asustada y no puedo vivir mirando por encima del hombro para siempre. Necesitaré reunirme con Rebecca. Obtener su perspectiva sobre la línea de tiempo. Este acosador podría haber estado observándolos a ambos más tiempo del que creen. ¿Puedes arreglar eso? Por supuesto. Esta noche, si es posible. Ella es. Tomás se contuvo. Ella tiene una cita tarde para mostrar una propiedad, pero después podríamos reunirnos. Víctor tomó nota como si registrara la información de programación de Tomás en lugar de atrapar su casi confesión sobre su encuentro planeado. Perfecto. Y Tomás, no varíes tu rutina demasiado drásticamente. Los cambios repentinos podrían provocar que actúe de manera más agresiva. Mantén patrones normales, pero mantente alerta. Esa noche, Víctor llegó al restaurante designado donde Tomás y Rebecca esperaban. Ver a Rebecca interactuar con Tomás en persona, verla tocar su brazo e inclinarse cerca durante la conversación confirmó cada detalle de su vigilancia, pero ahora ella estaba interpretando un papel diferente, la amiga preocupada que buscaba ayuda para su víctima de acoso. Víctor, gracias a Dios que estás aquí, dijo Rebecca, levantándose para abrazarlo con lo que parecía ser un alivio genuino. Toda esta situación me tiene aterrorizada por la seguridad de Emma. El análisis de Víctor sobre la actuación de Rebecca fue profesionalmente impresionante. Ella había elaborado una narrativa que posicionaba su relación con Tomás como una amistad inocente mientras expresaba una preocupación realista sobre la amenaza a su familia. Si él no hubiera sabido la verdad, podría haberle creído completamente. Rebecca, necesito que pienses cuidadosamente en cualquiera que pueda haberte visto con Tomás, dijo Víctor, acomodándose en su silla. Cafeterías, restaurantes, reuniones de negocios. Este acosador tiene que estar obteniendo su información de alguna parte. Durante una hora, Víctor los guió a través de una recreación detallada de sus actividades durante el último mes. Bajo el disfraz de un análisis de seguridad, extrajo una línea de tiempo completa de su aventura mientras se posicionaba como su protector y confidente. Basado en lo que me han dicho, concluyó Víctor, este acosador los ha estado observando durante al menos 6 semanas. Conoce sus rutinas, sus lugares de reunión, posiblemente sus direcciones particulares. Necesitamos asumir que está planeando algo significativo. ¿Qué tipo de algo? Preguntó Rebecca. Invasión de hogar, confrontación en el lugar de trabajo o atacar a miembros de la familia. Hombres como Daniel Torres ven el adulterio como una afrenta personal que requiere castigo. Tomás se sobresaltó. ¿Cómo supiste su nombre? Víctor sonrió levemente. Hice algunas llamadas después de nuestra reunión. Daniel Torres, 34 años, recientemente liberado del penal de Barrientos. Historial de asalto, acoso, violencia doméstica. Encaja perfectamente en el perfil. Rebecca agarró la mano de Víctor. ¿Qué hacemos? ¿Confían en mí para manejarlo? Respondió Víctor, con la voz cargada de certeza absoluta. Voy a establecer protocolos de protección para ambos. Vigilancia las 24 horas, canales de comunicación controlados y, si es necesario, intervención directa. Tomás pareció confundido. ¿Intervención directa? A veces, la única forma de detener a un depredador es eliminarlo de la ecuación permanentemente, dijo Víctor, encontrando los ojos de Tomás con una mirada fría que había quebrado a hombres más fuertes que él. No se preocupen, sé cómo manejar a hombres como Daniel Torres. Mientras se preparaban para irse, Rebecca besó la mejilla de Víctor con lo que parecía ser una gratitud genuina. Soy tan afortunada de tenerte protegiéndonos. Víctor sonrió, devolviendo su abrazo mientras catalogaba mentalmente cada detalle de su engaño. Pronto, Rebecca y Tomás aprenderían exactamente qué tipo de protección brindaba a las personas que lo traicionaban. Capítulo 6.
el ajuste de cuentas comienza. La escalada de Daniel Torres llegó exactamente una semana después, perfectamente cronometrada para destrozar cualquier sensación restante de seguridad que Tomás y Rebeca pudieran haber conservado. Víctor lo orquestó con la precisión de su entrenamiento militar, creando el máximo impacto psicológico mientras mantenía su papel como su protector. El ataque comenzó a las 2 de la madrugada cuando se activó la alarma contra incendios del edificio de Tomás, obligando a todos los residentes a evacuar. Mientras Tomás estaba en el estacionamiento con sus vecinos, descubrió que las ventanas de su auto estaban rotas y un mensaje grabado en la pintura: se acabó el tiempo. Víctor llegó 20 minutos después de la llamada de pánico de Tomás, habiendo estado monitoreando las frecuencias policiales en busca de cualquier incidente que involucrara a sus clientes. Inspeccionó los daños con calma profesional mientras Tomás temblaba de terror genuino. Esto es una escalada, anunció Víctor a los oficiales de policía que tomaban el informe. Comportamiento clásico de acosador, demostrando capacidad mientras mantiene la distancia psicológica. Le está diciendo a Tomás que puede alcanzarlo en cualquier lugar, en cualquier momento. La detective Santos asintió con gravedad. Señor Herrera, mencionó que tiene experiencia militar con este tipo de evaluación de amenazas. 15 años en operaciones psicológicas, respondió Víctor, la mentira fluyendo suavemente. He visto este patrón en casos de terror doméstico. El sujeto está construyendo hacia una confrontación directa. Tomás agarró el brazo de Víctor. ¿Qué significa eso? Significa que ha terminado de jugar, dijo Víctor, con la voz cargada con el peso de la certeza absoluta. En los próximos días, Daniel Torres va a hacer su movimiento. Necesitamos estar listos. La mañana siguiente trajo una crisis para Rebeca. Llegó a su oficina inmobiliaria para encontrar su escritorio vandalizado, archivos esparcidos y una fotografía de ella y Tomás pegada al monitor de su computadora. A través de la foto en marcador rojo, __. La llamada de Rebeca a Víctor fue histérica. Estuvo en mi oficina. ¿Sabe dónde trabajo? Tiene fotos de nosotros. Víctor, tengo miedo. Ven a casa inmediatamente, instruyó Víctor. No te detengas en ningún lugar. No hables con nadie. Estoy implementando protocolos de emergencia. Para la noche, Víctor había transformado su casa en lo que parecía ser una fortaleza. Cámaras de seguridad, sensores de movimiento, cerraduras reforzadas, todo equipo genuino de su arsenal profesional. Emma, a quien se le dijo que papá estaba ayudando a proteger a un amigo de un hombre malo, aceptó la mayor seguridad como una aventura emocionante. Rebeca y Tomás, sin embargo, se acercaban rápidamente al colapso psicológico. La campaña de terror cuidadosamente orquestada los había convencido de que estaban siendo cazados por un depredador violento que podía atacar en cualquier momento. Tal vez deberíamos ir a la policía. Decirles todo, sugirió Tomás durante una sesión de estrategia nocturna en la oficina de Víctor. ¿Decirles qué? Preguntó Víctor. Que están teniendo una aventura y atrajo a un acosador. Eso no cambia el nivel de amenaza y podría complicar la investigación. Rebeca lanzó a Tomás una mirada de advertencia. Víctor tiene razón. Solo necesitamos confiar en su experiencia hasta que esto termine. Víctor estudió el rostro de su esposa, notando las líneas de estrés, las ojeras bajo sus ojos, la energía nerviosa que había reemplazado su habitual comportamiento seguro. La presión psicológica estaba funcionando exactamente como estaba planeado. Hay una opción, dijo Víctor lentamente, como si la idea se le acabara de ocurrir. Podría organizar una reunión directa con Torres. Atraerlo a un entorno controlado donde podamos terminar esto permanentemente. ¿Qué quieres decir con permanentemente? Preguntó Tomás. La sonrisa de Víctor fue apenas perceptible. Quiero decir que eliminamos la amenaza permanentemente. Rebeca miró a su esposo con un nuevo reconocimiento, viendo algo en sus ojos que nunca había notado antes. Víctor, no estás hablando de... Estoy hablando de proteger a mi familia, interrumpió Víctor, su voz con un filo que hizo callar tanto a Rebeca como a Tomás. Los hombres como Daniel Torres solo entienden un idioma. Yo hablo ese idioma con fluidez.
Tomás se movió incómodamente. Tal vez deberíamos pensar en esto. No hay nada que pensar, dijo Víctor, levantándose de su silla con el movimiento fluido de un depredador. Torres tomó su decisión cuando decidió amenazar a las personas que me importan. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. La habitación quedó en silencio mientras Rebeca y Tomás absorbían las implicaciones de las palabras de Víctor. Estaban empezando a comprender que su protector de modales suaves podría ser más peligroso que la amenaza de la que supuestamente los protegía. Pero era demasiado tarde para pensarlo dos veces. Daniel Torres tenía una visita más que hacer, y esta vez la confrontación sería cara a cara. La trampa de Víctor estaba completa. Pronto, Rebeca y Tomás aprenderían exactamente qué tipo de hombre habían elegido traicionar. Capítulo 7. El movimiento final. La trampa se cerró en una noche de jueves lluviosa cuando Daniel Torres hizo su movimiento más audaz hasta el momento. Víctor había pasado semanas condicionando a Rebeca y Tomás para esperar una escalada. Y ahora entregaría exactamente lo que prometió, una confrontación directa que revelaría la verdad sobre todo. A las 8 de la tarde, mientras Rebeca y Tomás se acurrucaban en la casa de Víctor bajo su protección, el sistema de seguridad activó una alarma. Los sensores de movimiento detectaron actividad en el patio trasero y las cámaras de vigilancia captaron una figura moviéndose a través de las sombras hacia la casa. «Está aquí», anunció Víctor con fría certeza, estudiando las imágenes del monitor. Daniel Torres acaba de cometer su último error. Tomás agarró la mano de Rebeca mientras veían a Víctor transformarse ante sus ojos. El consultor de seguridad de modales suaves desapareció, reemplazado por algo mucho más peligroso. Víctor se movió con precisión militar, revisando armas que no sabían que poseía, activando sistemas de comunicación que parecían demasiado sofisticados para uso civil. «Quédense en la habitación de pánico», instruyó Víctor, indicando una oficina interior reforzada. «No importa lo que escuchen, no salgan hasta que yo dé la señal de que todo está despejado». «Víctor, tal vez deberíamos llamar a la policía», sugirió Rebeca, con la voz temblorosa. «La policía no puede manejar esto», respondió Víctor, su tono sugiriendo una familiaridad íntima con la violencia. «Pero yo sí puedo». Mientras Rebeca y Tomás se encerraban en la habitación de pánico, Víctor se preparó para la actuación de su vida. A través de altavoces ocultos, les daría un espectáculo que nunca olvidarían y, en el proceso, destruiría su relación para siempre. Los primeros sonidos que escucharon fueron voces ahogadas, demasiado distantes para entender claramente. Luego vino lo que sonaba como una lucha, muebles chocando, alguien gritando amenazas con una voz ronca que no reconocían. «¿Dónde están?» La voz de Daniel Torres resonó por la casa, distorsionada pero audible. «Sé que están aquí». La voz de Víctor respondió tranquila y profesional. «Cometiste un error al venir aquí, Torres. Esto termina ahora». Lo que siguió fue el sonido cuidadosamente orquestado de combate. Impactos, gruñidos de esfuerzo, el estruendo de objetos rompiéndose. Rebeca y Tomás se presionaron contra la puerta de la habitación de pánico, escuchando con terror mientras su protector luchaba contra su acosador. El clímax llegó con una serie final de impactos seguidos de silencio. Luego la voz de Víctor, ligeramente sin aliento. «Se acabó. No molestará a nadie nunca más». Cuando Víctor finalmente abrió la puerta de la habitación de pánico, su ropa estaba desaliñada y tenía lo que parecían ser moretones frescos en la cara. Detrás de él, la sala de estar mostraba signos de lucha, muebles volcados, objetos rotos, evidencia de violencia. «¿Dónde está?», preguntó Tomás, escaneando la habitación nerviosamente. «Se fue», respondió Víctor. «No volverá». Rebeca miró a su esposo con una nueva comprensión. «Víctor, ¿qué hiciste?» «Protegí a mi familia», dijo Víctor, su voz con finalidad. «Daniel Torres ya no es una amenaza para nadie». Las implicaciones de las palabras de Víctor se asentaron sobre Rebeca y Tomás como un sudario. Estaban empezando a darse cuenta de que su protector de modales suaves tenía capacidades que nunca habían imaginado y posiblemente acababa de cometer un asesinato para protegerlos. Pero Víctor no había terminado con su actuación.
Mientras Rebecca y Tomás luchaban por procesar lo que habían presenciado, él activó la fase final de su plan. «Hay algo más», dijo Víctor, cambiando su tono a algo más ominoso. «Mientras lidiaba con Torres, encontré algunas cosas interesantes sobre él. Fotos, notas de vigilancia, información detallada sobre sus rutinas diarias». Víctor sacó una carpeta manila, colocándola sobre la mesa de centro. «Sabía cosas sobre ustedes que eran muy específicas. Horarios de reuniones, habitaciones de hotel, conversaciones privadas. Casi como si hubiera estado realizando una vigilancia profesional». El rostro de Tomás se puso blanco. «¿Qué tipo de vigilancia?» «El tipo que solo es necesario cuando alguien tiene algo que ocultar», respondió Víctor, moviendo sus ojos entre Rebecca y Tomás con enfoque depredador. «El tipo que podría ser valioso para alguien que realiza una investigación detallada sobre adulterio». La voz de Rebecca era apenas un susurro. «Víctor, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que Daniel Torres no era solo un acosador aleatorio», respondió Víctor, su sonrisa fría y terrible. «Estaba muy específicamente interesado en su aventura, Rebecca. Tu aventura de meses con Tomás Méndez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rebecca y Tomás miraron a Víctor con horror mientras el alcance completo de su situación se aclaraba. Víctor no era su protector. Era su depredador. Daniel Torres nunca había existido. Y el hombre al que traicionaron había estado orquestando su terror desde el principio. Capítulo 8. La verdad revelada. «Verán», continuó Víctor, con la voz cargada de la tranquila certeza de un hombre que había planeado cada palabra, «Daniel Torres fue mi creación. Un acosador ficticio diseñado para hacerlos sentir indefensos, paranoicos y dependientes de mi protección». Rebecca tropezó hacia atrás, con el rostro pálido por la conmoción. «Eso es imposible. Los informes policiales. La detective. La detective Santos recibió información de mis contactos en las fuerzas del orden», interrumpió Víctor. «El historial criminal de Daniel Torres fue meticulosamente elaborado por personas que se especializan en crear identidades falsas. Cada incidente, cada amenaza, cada momento de terror que experimentaron fue orquestado por mí». La voz de Tomás se quebró. «Estás mintiendo. Lo vimos en las cámaras de seguridad». «¿Vieron sombras y sugerencias?», respondió Víctor. «Técnicas básicas de distracción que aprendí en operaciones psicológicas. La mente humana completa los detalles cuando está condicionada para esperar una amenaza». Víctor se dirigió a su escritorio y activó un panel oculto que revelaba bancos de equipos de monitoreo mucho más sofisticados que cualquier sistema de seguridad civil. Múltiples pantallas mostraban imágenes grabadas de los momentos más íntimos de Rebecca y Tomás. Conversaciones en el departamento de Tomás, sus encuentros en el hotel, llamadas telefónicas privadas donde discutían sus planes para destruir la vida de Víctor. 12 horas de vídeo de alta definición, anunció Víctor. Grabaciones de audio de cada conversación donde discutieron manipularme, robar mis activos y poner a Emma en mi contra en una batalla por la custodia. Las piernas de Rebecca cedieron y se derrumbó en una silla. «Víctor, por favor». «¿Por favor qué?». La voz de Víctor se volvió glacial. «¿Por favor perdonarte por planear destruir mi relación con mi hija? Por favor entender que has estado __ a otro hombre en nuestra cama mientras planeabas robar todo lo que he construido?» Tomás intentó avanzar hacia la puerta, pero el movimiento de Víctor lo cortó con la precisión fluida de un asesino entrenado. «Tomás, no vas a ninguna parte», dijo Víctor. «Vamos a tener una conversación muy detallada sobre tu historial de atacar a mujeres casadas y tus planes específicos para mi esposa y mis activos». «Esto es una locura», protestó Tomás. «No puedes mantenernos aquí». «Puedo hacer lo que quiera», respondió Víctor, su voz con absoluta convicción. «Verás, el acto final de Daniel Torres fue irrumpir en mi casa y amenazar a mi familia. Cuando la policía llegue mañana por la mañana, encontrarán evidencia de una confrontación violenta que terminó con la desaparición del intruso». Víctor sonrió ante su horror. «Por supuesto, también habrá evidencia de que Daniel Torres estaba atacando específicamente a parejas adúlteras, con un enfoque particular en Rebecca y Tomás.
Evidencia muy detallada de su aventura, sus planes para defraudarme y su conspiración para manipular los arreglos de custodia. Rebecca comenzó a llorar, un sonido áspero y desesperado. ¿Qué quieres de nosotros? Quiero que entiendan exactamente a quién eligieron traicionar, respondió Víctor. Quiero que se den cuenta de que su esposo de modales suaves es alguien que ha quebrado a personas más fuertes que ustedes por ofensas mucho menos graves. Víctor activó otra pantalla que mostraba registros financieros que hicieron jadear a Tomás en reconocimiento. Cuentas bancarias, transferencias de propiedad, arreglos de deuda. Una imagen completa de las actividades fraudulentas de Tomás extendiéndose mucho más allá de su relación con Rebecca. Tomás, tu historial de manipulación financiera es bastante extenso, observó Víctor. Documentos falsificados, préstamos fraudulentos, robo de identidad. Suficientes delitos federales para asegurar una sentencia de prisión muy larga. No puedes probar nada de eso, dijo Tomás, pero a su voz le faltaba convicción. Puedo probarlo todo, respondió Víctor. Al igual que puedo probar su conspiración para defraudarme, sus planes para manipular a mi hija y su destrucción sistemática de mi matrimonio. Víctor se volvió hacia Rebecca, su expresión no mostraba rastro del amor que alguna vez había existido entre ellos. Y tú, mi querida esposa, pronto descubrirás que el adulterio es el menor de tus problemas. Conspiración para cometer fraude, poner en peligro a un menor, perjurio. Para cuando termine, tendrás suerte de ver a Emma para visitas supervisadas. Estás hablando de destruir nuestra familia, susurró Rebecca. No, corrigió Víctor. Tú destruiste nuestra familia en el momento en que decidiste traicionarme. Simplemente me estoy asegurando de que haya consecuencias. La habitación quedó en silencio mientras Rebecca y Tomás absorbían el alcance completo de su situación. Habían traicionado a un hombre cuya profesión era destruir personas, y ahora estaban experimentando toda la extensión de sus capacidades. La sonrisa de Víctor era terrible en su frialdad. El juego ha terminado. Perdieron en el momento en que pensaron que podían engañarme. Ahora discutamos los términos de su rendición. Capítulo 9. Sin perdón. La fase final del plan de Víctor se desarrolló con la precisión de una operación militar. A medida que se acercaba el amanecer, reveló el alcance completo de su predicamento con meticulosidad metódica. Rebecca, tienes dos opciones, anunció Víctor, esparciendo documentos legales sobre la mesa de centro. Opción 1. Firma estos papeles de divorcio, aceptando 0 pensión alimenticia, visitas supervisadas con Emma y una confesión completa de tu adulterio y conspiración. Saldrás de esta casa con la ropa que llevas puesta y nunca contactarás a Emma directamente de nuevo. Rebecca miró los documentos con horror. No puedes quitarme a mi hija. Opción 2, continuó Víctor como si ella no hubiera hablado. Entrego la evidencia a las autoridades, a la Asociación de Abogados y a tu Junta de Licencias Inmobiliarias. Enfrentarás cargos penales por fraude y conspiración, perderás tus licencias profesionales y, después de cumplir tu sentencia de prisión, estarás financieramente destruida y legalmente impedida de tener contacto no supervisado con Emma. De ninguna manera, intentó interrumpir Tomás. Esto es extorsión. La risa de Víctor fue totalmente carente de humor. Tomás, tú no tienes opciones. Tienes consecuencias. Víctor activó una pantalla final que mostraba la destrucción financiera completa de Tomás en tiempo real. Cuentas bancarias congeladas, crédito destruido, empleo terminado, cargos penales presentados ante las autoridades federales. Tus CEO conspiradores en esquemas de fraude anteriores han sido contactados por investigadores federales. Aparentemente, están muy ansiosos por cooperar a cambio de sentencias reducidas. Eso es imposible, susurró Tomás. No puedes haber hecho todo esto de la noche a la mañana. He estado planeando esto durante semanas, respondió Víctor. Cada llamada telefónica que hiciste, cada transacción digital, cada persona que contactaste al planear tu esquema contra mí. Lo monitoreé todo. Mientras pensabas que me estabas cazando, yo estaba destruyendo sistemáticamente toda tu vida. Víctor se volvió hacia Rebecca con el enfoque frío de un depredador dando un golpe mortal.
A Emma se le dirá que mamá decidió irse porque prefería a su novio antes que a su familia. Ella crecerá sabiendo que la abandonaste por un hombre que te ayudó a intentar robar su fondo para la universidad. Víctor, por favor, suplicó Rebeca. Ella es tu hija también. No la envenenes contra mí. Emma es lo único bueno que salió de nuestro matrimonio, dijo Víctor, su voz con finalidad. La protegeré del daño que has causado y me aseguraré de que nunca cometa el error de confiar en alguien como tú. El celular de Víctor vibró con un mensaje de texto. Lo leyó y sonrió. Excelente momento. La detective Santos acaba de confirmar que los asociados criminales de Daniel Torres han proporcionado información sobre sus planes de atacar a nuestra familia. La policía está emitiendo una orden de arresto, aunque, por supuesto, nunca lo encontrarán. Miró a Rebeca y Tomás con satisfacción. La historia oficial es que un criminal violento atacó su aventura, escaló a invasión de hogar y desapareció después de ser confrontado por resistencia armada. Muy limpio, muy creíble. Víctor le entregó un bolígrafo a Rebeca. Firma los documentos, Rebeca. Acepta el exilio con algo de dignidad o sé destruida completamente. Esas son tus únicas opciones. Mientras la mano de Rebeca temblaba al firmar la renuncia a sus derechos sobre su hija y su matrimonio, Víctor sintió la satisfacción de la justicia perfecta. Ella había elegido la traición. Ahora viviría con consecuencias que igualaban el alcance de su engaño. Tomás fue llevado esposado una hora más tarde cuando agentes federales llegaron con órdenes de arresto por cargos de fraude. Víctor observó desde su ventana cómo el amante de su esposa era subido a un vehículo del gobierno, comenzando un viaje que terminaría con una sentencia de prisión de décadas. Emma regresó de su pijamada para encontrar a su madre ausente y a su padre explicando que mamá había tomado algunas malas decisiones y que ya no viviría con ellos. A los 14 años, Emma era lo suficientemente mayor para entender que su madre había elegido a alguien más sobre su familia. ¿La volveré a ver?, preguntó Emma. Eso depende de ella, respondió Víctor, sabiendo que Rebeca nunca arriesgaría la exposición que traería el contacto. Pero siempre me tendrás a mí, cariño. Nunca te dejaré. Esa noche, Víctor estaba en su estudio, rodeado por la evidencia de su victoria. Las pertenencias de Rebeca fueron empacadas y retiradas. Tomás estaba bajo custodia federal y Emma estaba a salvo bajo su cuidado. Sus enemigos habían sido destruidos sin piedad ni oportunidad de redención. Víctor no sentía culpa, ni arrepentimiento, ni posibilidad de perdón. Rebeca y Tomás habían elegido traicionarlo, robarle, destruir su relación con su hija. No le habían mostrado piedad en su planificación, no recibirían ninguna en su castigo. El teléfono sonó. La voz de Rebeca, desesperada y rota. Víctor, haré cualquier cosa. Víctor colgó y borró su número. Rebeca había hecho su jugada final, un intento desesperado de incriminarlo por violencia doméstica. Pero ella nunca entendió con quién trataba. El comandante Braulio Morales, el antiguo oficial al mando de Víctor, se había asegurado personalmente de que las falsas acusaciones de Rebeca resultaran en su propio arresto por presentar informes falsos y conspiración. La grabación del 911 la mostraría instruyendo a Emma, demostrando una premeditación que destruiría cualquier credibilidad restante. Emma aprendería que su madre había tratado de incriminar a su padre por una violencia que nunca había cometido. Rebeca pasaría los próximos años en prisión, con su reputación destruida y su relación con Emma cortada permanentemente. Víctor sonrió mientras cerraba su estudio por la noche. Rebeca y Tomás habían pensado que eran lo suficientemente inteligentes como para engañarlo, robarle y destruir a su familia. Habían aprendido demasiado tarde que algunos hombres no podían ser traicionados sin consecuencias que resonarían por el resto de sus vidas. No habría reconciliación, ni perdón, ni segundas oportunidades. Víctor Herrera era un hombre que nunca olvidaba y nunca perdonaba. Y ahora, Rebeca y Tomás pasarían el resto de sus vidas recordando lo que sucedió cuando alguien cometió el error de cruzarlo. Emma estaba a salvo, la amenaza eliminada y la justicia había sido servida con la fría precisión de un hombre que entendía que la traición exigía destrucción a cambio. El juego había terminado.
Víctor había ganado completamente y sus enemigos nunca se recuperarían de las devastadoras consecuencias de sus propias decisiones.